Estamos, Nicolás. Nicolás, vamos. Nicolás, estamos, activa tu audio. Ahí sí, Hola, ¿me dale. escuchan ahí? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad que reúne a especialistas sobre temas muy contingentes, interesantes. El tema que nos convoca hoy es un seminario sobre el tema pandemia, tecnología y datos. Esto está en el contexto de nuestro diplomado en protección de datos, que comienza en julio, el 13 de julio de este año. Ya es la segunda versión, y esto está organizado por la Facultad de Derecho y en conjunto con el programa Derecho, Ciencia y Tecnología. Lo que vamos a hacer es una conversación bien dinámica, entretenida, interesante. Hemos convocado a 3 expertos sobre temas muy concretos y contingentes. El tema del COVID ha generado desafíos muy importantes y apoyos tecnológicos también en el seguimiento de las personas con contagio, la trazabilidad, y esto ha generado preguntas no tan simples de responder. El caso de Corea del Sur, por ejemplo, generó un gran éxito en el uso de las tecnologías, y en el caso chileno tenemos una normativa que probablemente es insuficiente, una modificación de la Constitución, el habeas data hace 2 años, el artículo 19, número 4, y una ley de protección de datos que hace rato que está intentando salir con un resultado que puede ser un formato similar al planteado por el modelo europeo, y también definir cuál sería el órgano encargado, si es un órgano autónomo o eventualmente una fusión con el Consejo de la Transparencia, que es lo que parece ser que resultaría al final. Bien, el formato que les proponemos es una ponencia de más o menos 7 minutos de cada uno de los expertos, luego una conversación con algunas preguntas relacionadas con los planteamientos que nos han hecho, y a continuación ustedes pueden ir, mientras están escuchando las conferencias o las preguntas que están respondiendo los especialistas, escribir sus consultas tanto en Facebook, en el muro, o en el muro también de Zoom. Y entonces nosotros vamos a ir recogiéndolas, tratando de agruparlas seguramente, porque van a haber preguntas de temas parecidos, y ojalá podamos responder la mayoría de sus inquietudes. Entonces, ese es el contexto, ese es el formato. Este es un tema, como digo, muy entretenido, muy interesante. No vamos a poder agotar el tema, así que los que quieran seguir conociendo más de este tema se tienen que inscribir en nuestro diplomado para saber cuál es la continuación de esta conversación. Bien, primero invitamos a Alex Pesó. Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Público, con mención en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, director legal de Asuntos Corporativos de Microsoft Chile y vicepresidente de la ACTI, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información. El título de su presentación es Tecnologías, COVID y algunas reflexiones. Entonces los dejo con Alex. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Primero solamente confirmar si se escucha bien. Si todo está bien, sigo. Ok, deduzco que se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, no cabe ninguna duda que la potencia que tienen hoy día las tecnologías permiten realizar una serie de funciones de monitoreo, una serie de funciones de trazabilidad que antes eran impensables. Hace 50 años, por ejemplo, era impensable que la KGB pudiera seguir a 240 millones de rusos todos los días de la semana. Hoy día eso es algo que se hace a través de sensores y algoritmos. Pero hay un tema que va más allá. Yo puedo entrar a un sitio, yo puedo entrar y puedo navegar, y eso puede reflejar información. Si yo entro, por ejemplo, a una página
de CNN o si entro a una página de Fox News, claramente estoy dejando la huella eventualmente de mi tendencia política, pero esto va más allá porque también a través de sensores puede medirse también mis pulsaciones, puede medirse lo que siento, y justamente vamos a entrar a un tema en donde lo que se está midiendo a través de la tecnología es la salud, es la forma de respirar, es si hay temperatura o no hay temperatura, y en definitiva se están recolectando y se recolectaron ya muchos datos que evidentemente son sensibles, y las grandes preguntas con las cuales nos vamos a encontrar es qué va a pasar después de que termine esta pandemia, qué va a pasar con esos datos, qué van a hacer las organizaciones, tanto públicas como privadas, con esos datos que se recolectaron. ¿Qué rol van a asumir las autoridades de protección de datos y qué rol van a asumir los sistemas de salud una vez que pase la pandemia? Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, tenemos, como decía, el uso de muchas tecnologías, por ejemplo, bots de autoevaluación, uso de inteligencia artificial, que la vamos a ver cómo la usó Corea, mezclada con rayos X para detectar enfermedades. Tenemos geolocalización, tenemos sistemas de notificación a través de celulares, etcétera, o sea, muchas cantidades de tecnología. Y por otro lado, tenemos la recolección de datos, pero no de cualquier dato. O sea, acá, en todo lo que está ocurriendo, lo que se recolecta son datos sensibles, son datos de salud, son preexistencia de enfermedades, condiciones socioeconómicas, desplazamientos, ubicaciones, quiénes son los contactos estrechos. Como ustedes pueden ver, esta cantidad de tecnología y su potencia y el tipo de datos que permiten recolectar, obviamente que nos va a llevar y genera interés de entender cuáles son los límites de todo esto y qué puede llegar a pasar si esto se mal utiliza. Quiero partir hablando de dos países que han tenido importantes éxitos, por lo menos respecto de la contención de la pandemia, y me voy a referir en particular muy rápidamente al caso de Corea y al caso de Israel. El caso de Corea, respecto de los temas de distanciamiento social, ellos implementaron varias cosas. Una cosa que implementaron es una cosa que se llama el CBS, que es el Cellular Broadcasting Service. ¿Qué significa el CBS? En otras palabras, significa mensajes de texto y activación de alarmas que le llegan a personas que se encuentran en zonas, ¿no es cierto?, donde han habido muchos reportes de contagio. Entonces, usando el teléfono, usando georreferenciación, este sistema CBS permite entregar informaciones muy selectivas, conociendo el lugar donde están las personas. Luego, implementaron lo que se llama el COVID-19 Speedy Testing. Ustedes seguramente lo vieron, son esas estaciones donde la gente pasa en auto y les hacen el test. Lo interesante ahí es el uso de lo que se llama High Performance Computing y de inteligencia artificial, unido a rayos X, permitieron, por ejemplo, detectar la neumonía en 3 segundos, utilizando todas estas tecnologías. Hay otra cosa interesante que hicieron los coreanos que se llama Self-Health Check-Up. Es una aplicación que a partir del 12 de febrero se empezó a aplicar a los pasajeros que venían de China, pero que ya el 9 de abril empieza a aplicarse a todos los pasajeros. Es una app obligatoria que tienen que bajar los pasajeros que llegan a Corea y tienen que empezar a reportarse respecto de su estado de salud. Todos los días tienen que mandar su temperatura, cómo están, y obviamente si pasan un par de días sin mandar, les llegan notificaciones, y si pasan 3 días sin mandar nada, ya lo que llega no son notificaciones, sino que directamente lo que llega es un policía a tocarles la puerta y preguntarles por qué no están reportándose. Finalmente también tienen una herramienta que se llama Self-Quarantine Safety App, que es otra app que permite, que provee la ubicación de los datos personales, permite realizar diagnósticos y genera alarmas cuando las personas se alejan de las áreas en donde tenían que estar haciendo la cuarentena. La aplicación tiene 2 configuraciones, una para las personas que tienen que cumplir la cuarentena y otra obviamente para el oficial de cumplimiento quien raudamente llega a los lugares cuando esta gente no cumple. En el caso de Israel,
estaba leyendo un artículo en la BBC en donde un señor que se llama el señor Kotbowski dice lo siguiente. Dice que le llegó un mensaje a su celular a las 3 de la tarde diciéndole que a las 11 de la mañana él había estado a menos de 1 metro con una persona que tenía COVID. Es decir, que Israel aplicó los sistemas de vigilancia de uso militar, ¿no es cierto?, para pesquisar estos casos con un uso de tecnología absolutamente invasivas. Esto se hizo a través de un decreto de emergencia en donde se utilizaron los sistemas de inteligencia, pero obviamente este tema llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema se pronunció diciendo que, dado que existía un gobierno en formación y que era una excepción, una situación totalmente desconocida, se autorizaron la utilización de estos sistemas las primeras semanas, pero luego la Corte varió del criterio y estableció que era necesario que se dictaran legislaciones por el Congreso una vez que las comisiones específicas se constituyeran para hacerlo, porque obviamente era un régimen excepcional. Y dentro de la interpretación interesante que hizo la Corte Suprema israelí, es que los temas de emergencia de salud los calificó y los entendió dentro de un concepto amplio de seguridad nacional. A partir del 30 de abril, estos nuevos criterios de la Corte Suprema impidieron que se siguiera utilizando este tipo de sistemas que yo les comenté en el ejemplo de este señor que reporta a la BBC. Bueno, luego de estos ejemplos, el tema de fondo, ¿no es cierto?, es tratar de hacer algunas reflexiones jurídicas y entender las siguientes consideraciones. Primero, los datos que todas estas herramientas recolectan, ¿ya?, son datos sensibles. Estamos hablando de temperatura, ubicación, dificultades respiratorias. Y como ustedes saben, hace un tiempo entró a regir el GDPR, el reglamento europeo, que es muy estricto, y justamente son estos datos, aquellos datos de mayor resguardo. En segundo lugar, la verdad es que las organizaciones deben y debieron hacer lo que se llama un Data Protection Impact Assessment, o sea, haber realizado estudios de impacto, porque el tipo de datos que estaban colectando tenía un potencial severo en términos de riesgo de su propagación. Por otro lado, los principios, como tercera cosa, los principios del GDPR hablan de que siempre la colección debe ser estrictamente necesaria, o sea, hay que recolectar los datos que son estrictamente necesarios. Sin embargo, los gobiernos, en particular, quizás en estos dos casos que yo les mostré, justamente hicieron lo contrario, o sea, trataron de recolectar la mayor cantidad de información posible para poder procesarla y para poder anticipar efectivamente lo que estaba pasando y aislar a las personas. Cuarto, se requiere siempre un fundamento legal para poder procesar datos y para poder colectar datos y procesar datos sensibles. En este caso vemos que, o podemos entender que hay algunas autorizaciones específicamente respecto de fundamentos legales. En primer lugar, podemos ver que en muchos casos se usó el interés legítimo. Es decir, que las organizaciones en el fondo, ya sea para la continuidad operacional o para la seguridad y bienestar de sus propios empleados, debieron recolectar estos datos. En segundo lugar, otro interés legítimo puede ser las necesidades contractuales, en donde estos procesos justamente se tuvieron que realizar para beneficiar a los propios empleados y digamos cuyo fundamento están los contratos de trabajo. También hay un fundamento que son las obligaciones legales. Cuando una institución de salud pública que tiene una competencia asignada por ley pide información, esa información, esa es una autorización, eso es un fundamento legal que habilita. Hay otro tema que es el quinto y que son las notificaciones de privacidad que todas estas organizaciones debieron dar y deben seguir dando respecto de qué datos recolectan y respecto del propósito de la recolección. Y finalmente, unos aspectos importantes de compliance con los cuales voy a terminar, que son que la entrega de información, ¿no es cierto?, que se dé o que se dio sobre contagiados de COVID debe ser con la menor información de datos personales posible, evitar entregar nombres, por ejemplo,
y debe ser solamente la necesaria para otorgar medidas preventivas. Y la idea también es adoptar todas las medidas de seguridad y ciberseguridad para evitar filtraciones, porque el peor escenario sería que además se generen filtraciones de estos datos. Ahora, esta discusión, esta dualidad entre el uso de la tecnología ordenada, en este caso por las instituciones de salud, versus la protección de los datos personales y especialmente sensibles, no es nueva en absoluto. Esto es un debate que viene de muchos años. Incluso encontré una cita de Cicerón del año 52 a.C. en latín que dice salus publica suprema lexo est. Es decir, que la salud pública es en algunos casos fundamental. Sin embargo, en Europa, que fueron de los países más afectados por la pandemia, también podemos ver cómo es uno de los países que tiene la regulación más estricta, considerándose los datos personales como un derecho fundamental. Y aquí la pregunta es si todo lo que los países europeos hicieron fue realmente necesario y proporcional. Y en definitiva, ver y poder esclarecer, y eso es lo que yo invito a que conversemos, si es que realmente hay un dilema o es un falso dilema, esta dualidad entre la potencia de las tecnologías utilizadas por los gobiernos y por los servicios de salud, ¿no es cierto?, versus estos datos tan sensibles que tienen una protección especial en la mayor parte de los estatutos jurídicos. Esa es la presentación como para abrir la primera parte, así que Nicolás, te devuelvo la palabra y muchas gracias por la invitación. Y además, decirles que todos estos temas los vamos a seguir tratando en el magíster que vamos a tener y que Nicolás va a contarnos cuándo empieza y cuándo se pueden inscribir. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Muy interesante. Esto es solo la punta del iceberg de los temas que tenemos para conversar hoy día y seguirlos conversando en el diplomado. Ahora corresponde al profesor de la facultad, Matías Arangui. Él es abogado de la Universidad Católica, máster en finanzas en Shanghai University, candidato a doctor en inteligencia artificial en mercados financieros en Shanghai Jiao Tong University y subdirector del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica. El tema que nos va a comentar hoy es Contact Tracing Apps y Supervigilancia, el caso de China. Gracias, Matías. Gracias, Nicolás. Voy a compartirles primero la presentación. Bueno, vamos a hablar muy en corto porque en realidad el tiempo apremia. ¿En qué es lo que está haciendo China o qué es lo que exitosamente ha hecho China, si es que creemos los números, para controlar la salida del coronavirus y, o la extensión del coronavirus? Y qué cosas de esas medidas, darle un pequeño análisis, ¿no? Qué cosas de esas medidas son buenas y que podemos imitar y que tal vez no. Algunos antecedentes primero, simplemente para hacer la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de Contact Tracing App, se refiere a todas estas aplicaciones, como decía Alex, que ven si es que alguna persona ha estado en contacto con otra, siendo que alguna de estas sea contagiada, y por tanto hacer un buen mapeo de qué personas se han contagiado. Actualmente, esos rastreos se hacen a mano, ¿no? Si alguna persona, por ejemplo, en Chile está diagnosticada con coronavirus, lo que va a pasar es que digan, bueno, las personas de tu casa, las personas de tu trabajo, quedan en aislación o cuarentena, qué sé yo. Pero es muy difícil hacer el seguimiento a todas las otras personas con quien uno interactúa. Entonces, si yo voy a la panadería, tendría que después ir a la panadería y decir, ¿sabe qué? Estaba con coronavirus, entonces ahora ustedes todos debiesen estar en cuarentena. Ese trabajo que es a mano, ¿no? A propósito de la pandemia, nace la idea de decir, ¿por qué no lo hacemos tecnológicamente? ¿No? ¿Por qué no seguimos a las personas y vemos con quién ha tenido interacción y por tanto su posibilidad de contagio, ¿no? Y viendo ese análisis de riesgo, ver si es que le dan algunos accesos a lugares, etc. Y eso vamos a ir viendo un poco después. La gran pregunta cuando uno pone medidas de supervigilancia, porque esto lo que hace es ver cuál es el comportamiento de las personas, es si esa medida de control o de supervisión puede ser temporal. ¿Qué quiere decir? Una vez que se acabe la pandemia, una vez que se acabe la crisis sanitaria o la situación que estemos tratando de controlar,
si es que esa medida o esa infraestructura desaparece. En este caso, pensemos lo que, como decía Alex, ¿no? Una app que te sigue y sabe con quién conversas para ver la posibilidad de que contagiaste a un tercero, una vez que se acabe la pandemia, ¿la vamos a seguir teniendo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de las protestas, donde la gente, sabemos quiénes van, hoy día no sabemos exactamente quiénes van a las protestas, pero eventualmente, si esto se mantiene en el tiempo, podría ser una herramienta para controlar y saber quién está en cada protesta, lo cual tiene argumentos a favor y en contra, depende de quién piense en la aplicación. Entonces la primera parte es la temporalidad. Y eso, la historia no nos ha dado muy buenos antecedentes con respecto a la temporalidad. Generalmente cuando hay una crisis, se crean infraestructuras, se crean regulaciones o se crean estructuras gubernamentales de regulación que se mantienen en el tiempo. Siempre dicen, no, mira, esto va a durar durante el periodo de la crisis, y después lo hacemos desaparecer. Pero una vez que desaparece la crisis, se mantiene en el tiempo. El mejor caso, yo creo, para todos, para entender, fue el impuesto que se le puso a los combustibles a propósito del terremoto, que dijeron, un par de años cosa de mantenerlo, financiar, qué sé yo, y después, bueno, seguimos todavía con el impuesto, ¿no? Entonces, generalmente las infraestructuras que se crean tienden a ser no temporales, sino que tienden a ser permanentes. ¿Por qué? Porque los gobiernos se dan cuenta que les conviene, ¿no? Que con ellas tienen beneficios, bueno, nadie quiere perder sus beneficios, o sus privilegios, ¿no? Usando terminología popular. ¿Cuál es el segundo punto? Que los datos no se destruyen, y esto es clave. Los datos no se destruyen significa que una vez que recolectan datos de alguien, es casi imposible eliminar esos datos. Cuando a alguien le recolectan sus datos, siempre queda una copia de esto. Por eso es que es tan terrible cuando hay un leak de datos, ¿no? Cuando hay una fuga de datos. Porque lo que pasa con la gente es que eso queda en Internet, y Internet no olvida, ¿no? Entonces tenemos dos problemas de la temporalidad, ¿no? La temporalidad de la infraestructura de supervigilancia, y un segundo problema de la temporalidad de los datos, que los datos tampoco son temporales. Siempre que hay datos recogidos en algún momento, esos datos van a mantenerse en el historial de las personas. Y no estamos seguros hoy día si queremos que en el futuro alguien sepa que tuvimos o no coronavirus, o que no tuvimos coronavirus. Hoy día todavía no sabemos cuáles son los efectos de haber estado contagiado. Pero ese no saber los efectos nos genera una incertidumbre, ¿no? O sea, si en el futuro sabemos que los efectos de haber estado contagiado eran malos, preferiríamos que nadie supiese. Y hoy día no tenemos esa gracia. Entonces, para contarles cómo ha funcionado esto, hay una alianza público-privada que se ha tendido a dar entre gobiernos y empresas privadas con respecto a entregar servicios tecnológicos, por una razón muy sencilla, ¿no? Las empresas tecnológicas saben bastante más y tienen bastante más experiencia en entregar servicios tecnológicos. Por eso digo incapacidad de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos son incapaces de desarrollar software por sí mismos, por tanto tienen que salir a la calle a buscar. Por ejemplo, un súper buen ejemplo es Alex, que trabaja en Microsoft. Microsoft presta muchos servicios a diferentes gobiernos. Porque claro, tienen una experiencia que un gobierno es incapaz de tener, ¿no? Es difícil competir con los ingenieros, con la experiencia que puede tener una empresa privada, Google, Apple, etc. En ese sentido se han dado bastantes proyectos de apps para controlar el contagio de las personas, y aquí vamos a hacer referencia a dos grandes. Una, primero el consorcio que se hizo entre Apple y Google, que crearon esta API. API no es directamente una app, sino que es una capa anterior sobre el cual se implementan las apps de los celulares para controlar la relación entre personas. Con mucha seguridad, está protegida por criptografía, tiene llaves dinámicas, lo cual hace muy difícil identificar si por ejemplo, la base de datos de Google y Apple se hace pública, es casi imposible reidentificar a las personas que que fueron contagiadas o que fueron notificadas de contagio. Por tanto, una muy buena app en general. Hay una tendencia que sacó un protocolo que sacó la Unión Europea, hay diferentes que han funcionado. Sin embargo, la aplicación no ha sido tan buena, o la adopción por parte de los gobiernos no ha sido tan buena como se esperaba. Al otro lado, y es lo que es interesante, hay dos aplicaciones que tal vez para nosotros nos parecen muy lejanas, que es WeChat
y Alipay, que son aplicaciones nativas de China, o Weixin y Shifubao, que son los nombres en chino, que son aplicaciones gigantescas, ¿no? Solo para poner algo de contexto, cada una tiene aproximadamente 700 millones de usuarios en China, y en total cada una tiene aproximadamente 1.300 millones de usuarios a nivel global. Son tremendas apps, son de una penetración a nivel global gigantesco. Y en el caso de Alipay, se habla del super app, ¿no? Porque es una app que incorpora apps, otras apps en sí misma. Por tanto, hoy se me fueron los 7 minutos, así que vamos a apurar. Hoy día Alipay, entre WeChat y Alipay, el 2018, facturaron o hicieron transacciones por 41.000 trillones de dólares, ¿no? Lo que significa que el GDP de Chile es el 0,72% de las transacciones que estas dos aplicaciones hicieron en comercio electrónico. Eso simplemente como antecedente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estas dos apps, no? También se medio juntaron, como Google y Apple, y generaron códigos QR con diferentes colores, ¿no? Entonces, cuando una persona entra cuando una persona quería entrar, por ejemplo, al transporte público, al bus, al metro, a un taxi, o a un mall, qué sé yo, a cualquier edificio público, te decía, muéstrame su app. Y en el app daban antecedentes de si la persona había estado en contacto con otros posiblemente contagiados. Y daba 3 colores, ¿no? Libre de tránsito, si es que el color era verde, del código QR, amarillo, si es que la persona había tenido algún nivel de riesgo y por tanto se le recomendaba a la persona tener una cuarentena voluntaria, y finalmente rojo, aquellos que estaban jodidos y que tenían que ir corriendo a encerrarse algún recinto hospitalario, algún recinto de cuidado. Ahora, esto funcionó bastante bien en China por diferentes razones. Primero funcionó en ciudades grandes, la parte rural de China no funcionó, no se aplicó tanto. Y en China hay una penetración de celulares bastante grande y la gente tiende a usar todo a través de su celular. Hoy día es muy difícil encontrar que alguien, por ejemplo, pague con efectivo. Todo se paga a través del celular, ni siquiera con tarjetas de crédito. El acceso a las oficinas a través del celular, los códigos de identificación son a través del celular, qué sé yo. Y esa penetración que tuvo los celulares hizo que este sistema funcionara muy bien. Entonces, al momento en China, cuando uno entraba a cualquier lugar, te decía, muéstrame el celular, ¿no? Este código, y dependiendo del color te decía, puede o no entrar. Lo cual seguía la misma lógica que se explicaba antes, ¿no? Ahora, esto genera muchas dificultades desde el punto de vista del derecho, y que, como han dicho anteriormente, se van a conversar en el diplomado. En este caso, que se toma una decisión algorítmica, ¿no? O sea, que finalmente es un algoritmo quien decide, en este caso, tu capacidad de circulación o tu capacidad de ir a ciertos lugares. Lo cual genera una dificultad tremenda, ¿no? Porque no es una persona, finalmente, que dice usted no puede salir de su casa. Es un computador que dice usted no puede salir de su casa. En base a datos de Big Data, como decía Alex, geolocalización, cercanía con otros, información de contagio, en qué zona de la ciudad vives, etc. Entonces se toman decisiones de las personas en base a datos sensibles muy complicados, y que de nuevo no lo toma una persona, sino que lo toma un algoritmo. Eso es lo que hay un libro que es muy entretenido, se lo aprovecho de mostrar, que se llama The Age of Surveillance Capitalism, que salió hace poco. Y en el libro básicamente escribe la idea de decir todo el comportamiento humano, ¿no? Comportamiento real y comportamiento intelectual, pensamientos, qué sé yo, miedos, deseos, inquietudes, se puede convertir en datos. Una vez que se convierta en datos, puede ser monetizado. Y lo que habla es decir, cada vez que yo puedo recolectar datos de las personas, por ejemplo, geolocalización, cercanía con otra información, yo puedo venderle esos datos a alguien, ¿no? Porque alguien puede estar interesado, ya sea para venderte un producto, ya sea para ofrecerte ciertas cosas, y eso, en el fondo, están haciendo plata, o están generando dinero con datos que son sensibles de cada persona. Y eso, desde el punto de vista de un abogado, requiere mucho trabajo, en particular en cómo se redactan esos contratos, cosa que en nuestro caso no sean inconstitucionales, cómo se estructura un negocio para proteger los derechos de las personas. Situaciones como esta en Chile sería muy difícil que pasasen. Simplemente para terminar con esta idea, porque estoy pasado en el tiempo, cuando vemos la penetración tecnológica
los datos que se pueden tomar a través del celular. Hay un estudio que sacó la Facultad de Medicina de Oxford que dice se requiere más del 60% de la población que usa una aplicación como esta para rastrear, para efectivamente tener buena trazabilidad y por tanto control de la enfermedad. Si lo vemos en Chile tenemos 60,3% de penetración de smartphones. Eso quiere decir que solo el 60,3% de la población en Chile usa smartphone y por tanto estaríamos al límite, ¿no? Tendrían que todas las personas de Chile usar una aplicación como esta, lo cual es muy difícil de que esto pase. ¿Quiénes son los ausentes con cualquier medida tecnológica? Claramente son los viejos y los pobres, ¿no? Las personas de mayor edad tienen menos acceso a smartphone por tema de cultura, y las personas con menos ingresos, por supuesto que no tienen acceso en general a smartphones. Por tanto, cualquier medida como esta, volviendo a la misma lógica, sería un poco contraproducente en Chile. Reflexiones finales, simplemente para entender y para hacer un diagnóstico muy a la rápida de cuesta creer que una aplicación como esta, que se ha aplicado en algunos países, hoy día hay 57 países que tienen una aplicación como esta, ya sea por desarrollos propios o desarrollo de Google con Apple, etc. Hay 57 países que están trabajando o han desarrollado alguna aplicación de seguimiento de personas con coronavirus. Cuesta creer que tendría efectos positivos en Chile. Claramente hay un problema de a qué parte de la población se va a ver beneficiada de este posible control, y por supuesto el gran tema es que el costo que genera constantemente observar la vida de las personas cuesta pensar que tenga justificación en una situación como esta si es que no tenemos claramente probado que va a funcionar. Por tanto, la protección de datos personales, que es un derecho constitucional, tiende a prevalecer. Por tanto, en un primer approach, mi impresión muy rápida sería que una aplicación como esta, si bien es interesante, sería más recomendable no hacerlo. Nico, eso. Hola, muchas gracias, Matías. Como ven, los temas que nos convocan son súper interesantes, nos traen a la mente a lo menos varias novelas y libros importantes de la historia. Estoy pensando en Maquiavelo y La razón del Estado, o El Gran Hermano de Orwell, o la biopolítica de Foucault. Es decir, son problemas bien complejos, y ahora tenemos a nuestra tercera expositora, que es Sandra Álvarez. Ella es abogada de la Universidad Católica, magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y tiene experiencia en el sector público en regulación de telecomunicaciones, y se ha desempeñado en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y actualmente es abogada asesora del Ministerio de Defensa Nacional. Los dejo con... Entonces, mute mi computador, pon en mute el tuyo y con eso salimos. Hola, perdón. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Estoy con un problema en mi micrófono. ¿Se escucha? Sí. Dale nomás. Se escucha. Se escucha. Ya. Buenas tardes, perdón, pero estoy con un problema en mi micrófono del equipo. Así que voy a hacer mi exposición a través de el teléfono y audio de Matías Aránguiz. Lo primero es darle las gracias a todos los asistentes por el interés en temas que efectivamente son complejos, y también precisamente por de alguna manera, ¿no es cierto?, recoger este segmento tecnológico y en particular de digitalización que tiene asociado hoy día algunos temas asociados a pandemia. A mí en particular me gusta hablar de un estado, por un lado, analógico, y un estado que pasa hacia el segmento de digitalización. Para efectos de Chile, en lo que es hoy día pandemia,
básicamente diría que más bien estamos en un estado analógico, en donde se utiliza, ¿no es cierto?, el recurso humano para, en particular, hacer trazabilidad y también seguimiento a los distintos casos que se van diagnosticando, ¿no es cierto?, asociados a la pandemia. Estamos lejos, por ejemplo, de lo que mencionaban, en este caso, Matías, en particular a lo que ocurre en China con aplicaciones que están dentro de un contexto muy particular, un sistema de gobierno también particular que permite, ¿no es cierto?, su aplicación. A nivel nacional, normalmente se tiene un resguardo en particular de los datos personales. Eso es a lo menos lo que nosotros vemos hoy día. Sin embargo, a mí lo que me gustaría mostrarles, o a lo menos explicitarles, es que en Chile sí hay experiencias asociadas, ¿no es cierto?, a seguimiento de datos. Y esas experiencias se han hecho en particular a partir de generar bases de datos. Y esas bases de ¿cómo se llama?, de datos, en materia de tecnología, yo les puedo mencionar 3 casos en particular. Uno es el que se refiere a algo que se conoció o que por ahí se deslizó en su momento en los periódicos como decreto de interceptación. Esa es la primera experiencia. La segunda experiencia es bases de datos que se desarrollan en función de una norma que se denomina multibanda FAE. Y la tercera experiencia, no necesariamente en este orden de cómo se llama, de aparición en el tiempo, pero que se da, ¿no es cierto?, es la portabilidad, que parece interesante mencionarla porque tenemos hoy día promulgada una ley de portabilidad financiera que nace precisamente de esta otra norma de portabilidad. Voy a tratar de hacer lo más preciso posible la explicación de cada una de estas normas y por qué se citan aquí a propósito que hoy día, ¿no es cierto?, hay un tema con el tratamiento de datos, recopilación de datos, almacenamiento de datos, conservación de datos en relación a lo que se refiere a la pandemia. Y por qué entonces es bueno que en este caso el oyente, quien esté conectado, sepa que sí hay en nuestro país experiencias anteriores relacionadas a otras materias. La primera, que es el denominado decreto de interceptación, es un decreto que en realidad parte de una norma en materia de telecomunicaciones, que es el decreto 412 del año 2005. Ese decreto es de carácter eminentemente técnico y lo que hace es precisamente establecer un reglamento para regular la interceptación, grabación de comunicaciones telefónicas u otras formas de comunicación. Esa es la norma original. Esa norma, que le corresponde en este caso a la Subsecretaría de Telecomunicaciones supervigilarla, implementarla, es tomada en su momento por el Ministerio del Interior para darle una aplicación que diga relación con la posibilidad de almacenar, conservar datos. Esencialmente eso. ¿Qué datos? Los datos que se capturen a partir de una orden judicial para interceptar comunicaciones, pero que incluye dentro de estas comunicaciones todo tipo de comunicaciones que se den a nivel telefónico, a nivel de los SMS, a nivel de Internet y también de direcciones IP como de URL. Es decir, es amplia. El objeto final que esta norma persigue, en particular así por parte del Ministerio del Interior, es identificar delitos que se cometen a través de los teléfonos, como por ejemplo delitos de narcotráfico. Esa es una situación en particular. La evolución del tratamiento de ¿cómo se llama?, de la norma, que significaba llegar ¿cómo se llama?, a un reglamento, ¿sí? No fue todo lo esperado. No tuvo necesariamente el apoyo de todos los servicios involucrados y se llega a un texto final de reglamento
que es el decreto 58, del 13 de enero del 2017. Ese decreto se denomina bajo el siguiente título: Reglamento sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de telecomunicación y de conservación de datos comunicacionales. Conservación. Ahí está la palabra clave, no solamente en ese momento respecto a este decreto, sino que en particular respecto de lo que podría ser eventualmente recoger, por ejemplo, datos hoy día en pandemia, que es necesario conservarlos y hacer la trazabilidad respectiva. El antecedente aquí, que es este decreto 58 del 13 de enero de 2017, que algunos de los oyentes, si son abogados, los buscan, no lo van a encontrar publicado o en Ley Chile. La razón, cuando se manda a ¿cómo se llama?, Contraloría General de la República para su estudio de legalidad, la Contraloría no hace la toma de razón. Y precisamente no la hace indicando que el ente, en este caso, en quien sigue radicada la norma, que es Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, no tiene la competencia para ordenar, almacenar o conservar los datos. Y, ojo con esto, este almacenamiento y conservación de datos no se iban a dar dentro de la subsecretaría, sino que eran los operadores de telefonía quienes deberían tener este almacenamiento y conservación, en particular por un periodo superior a ¿cómo se llama?, a 3 años. Bajo este contexto, Contraloría, básicamente por entender que no hay una norma de una habilitación para conservación o almacenamiento de estos datos, menos aún en privados, como son los operadores de telefonía, no indica que no va a hacer toma de razón porque considera que el decreto entonces es ilegal. Este antecedente respecto a lo que podría ocurrir hoy día para efectos de que, por ejemplo, las instituciones de salud o los prestadores de salud pudieran, ¿no es cierto?, recabar información asociada a la pandemia, conservar esa información y tener un deber de, ¿cómo se llama?, de protección. Entonces ya tiene, ¿cómo se llama?, un punto en contra, o este antecedente que hace que el sistema sea bastante débil. Más aún considerando que esta construcción de base de datos, este almacenamiento de datos, cada vez que se hace, si lo hace, ¿cómo se llama?, un servicio público, esa base de datos normalmente va a tener la característica de pública, y si la hace, ¿cómo se llama?, un órgano privado, tiene las falencias de si el órgano privado, como por ejemplo podrían ser hoy día instituciones de salud, antes, en el caso que estoy mencionando, instituciones asociadas al área de las telecomunicaciones, deben invertir en ¿cómo se llama?, en costos asociados a, ¿cómo se llama?, a esa mantención. Ese es un ejemplo. Este decreto que en su momento no dio la luz por haberse declarado ilegal, de una construcción de, ¿cómo se llama?, de base de datos que iba a estar en manos de privados, en particular operadores de, ¿cómo se llama?, de telefonía. Otro ejemplo en el cual también en Chile se buscó generar, ¿no es cierto?, una base de datos, de nuevo, un almacenamiento o conservación de datos desde el punto de vista tecnológico, es lo que se denominó multibanda SAE. La multibanda SAE es una norma que nace en el año 2016. Esta sí ve la luz, efectivamente, está ¿cómo se llama?, aplicable, y dice relación con dos resoluciones exentas en particular, una que es la número 1474 del año 2016, y la segunda, que es la 1463 de, ¿cómo se llama?, del mismo año. El objetivo final de, ¿cómo se llama?, de esta norma era lograr que todos los equipos móviles de telefonía en Chile pasaran por un proceso de homologación, es decir, establecer un estándar parejo respecto de cierta trama de funcionamiento. Para ello, se crea una base consolidada. Y esa base, ¿cómo se llama?, consolidada, es una base de datos no solamente consolidada, sino que además centralizada. ¿En qué se centra esa base de datos? Esa recopilación, almacenamiento, conservación de datos, en lo que se denominan los email, este número identificador de un teléfono. A través de un email, efectivamente, yo sé que existe un teléfono único, ¿no es cierto?, que no se replica. Tiene una forma de construir ese email que debería ser un estándar de más o menos 15 dígitos asociados.
hoy día vamos a encontrar que hay algunos de esos dígitos que son además letras, es decir, es una construcción alfanumérica, y desde ese punto de vista se considera que esos teléfonos, por ejemplo, podrían haber sufrido un proceso de clonación. ¿Por qué es interesante la construcción de esta base de datos centralizadas de email? Consideren que en nuestro país hay alrededor de 25 millones de teléfonos celulares y cada uno de ellos tiene un email. Porque yo precisamente a través de ese email, ¿no es cierto?, yo podría hacer trazabilidad y seguimiento. La particularidad que tiene esta base de datos es que, nuevamente, no crea o no se presenta el Estado como el depositario de los datos, sino que lo que surge, ¿no es cierto?, es un ente privado que a través de una licitación tiene en su poder estos datos, que hoy día, o a lo menos hasta hace unos meses atrás, hasta que se realizara la nueva licitación, que no la hace el Estado, sino que la hacen los propios operadores de telefonía, era la empresa Equifax, ¿sí? Volvemos entonces a un dilema en donde tenemos acumulación de datos, conservación de datos, permanencia de datos en el tiempo, asociado a personas, ¿no es cierto?, fácilmente identificables a través de, en este caso, la identificación de un email, que pasan a estar a disposición de un privado, como en este último caso, en su origen era la empresa Equifax. Y finalmente tenemos otra situación de ¿cómo se llama?, de datos también, que se refiere a la portabilidad. La portabilidad en su momento en Chile nace a partir de una norma que es del año 2010, la ley 24.471, y esa ley se ve complementada por algunas resoluciones exentas y decretos que la van poniendo en marcha. Para que ustedes se enteren, la portabilidad nace entonces en nuestro país en 2010 y se completa el año 2016. Es ahí cuando realmente todos los que tienen un teléfono móvil pueden, ¿no es cierto?, portar su teléfono de un operador a otro y no ser un usuario cautivo. ¿Dónde están aquí los datos en la portabilidad? Y probablemente este es un tema obviamente más bien desconocido. En que en su momento, ya desde el año 2011, ¿sí?, se crea un reglamento que es para establecer un procedimiento para la licitación que va a designar al denominado organismo administrador de portabilidad numérica. ¿Cómo se llama? Ese organismo de administrador de portabilidad numérica vuelve a ser nuevamente un privado y la licitación vuelve a ser hecha por privados hacia, ¿cómo se llama?, un ente privado. En su momento, estos procesos de licitación se han ido renovando en el tiempo. Quien se adjudicó la primera licitación era la empresa Telcordia, que es una empresa que efectivamente tiene su casa matriz en Estados Unidos, pero que tiene una ampliación, ¿no es cierto?, de negocio a nivel de mundo y Latinoamérica. ¿Dónde está el punto de, ¿cómo se llama?, de esta base de datos? ¿Por qué se genera en un tercero? Se genera en un tercero básicamente para que él lo que tiene a su mano son los distintos números asociados, ¿no es cierto?, a telefonía móvil, para que no queden capturados por las empresas en el momento que se intenta hacer portabilidad. Pero claramente, ¿no es cierto?, lo que tiene de nuevo es un insumo que resulta esencial nuevamente para distintas operaciones y trazabilidad, como en este caso, en las situaciones que estamos, situación de salud. En otros casos, como lo mencionó Alex, por ejemplo, que son países que lo asimilan a situaciones de seguridad nacional, y así se puede ir extrapolando en el tiempo a distintas materias o distintas políticas públicas que escoja el regulador. Queda pendiente aquí, porque me están avisando que estamos ya en el tiempo, la legalidad de los instrumentos en función de los cuales, a lo menos en estos casos en particular, que han sido los primeros intentos en nuestro país de hacer base de datos o acumulación de datos, la legalidad respecto a si procede o no. Queda abierta entonces la discusión para los oyentes. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Como ven, esto da para largo. Habíamos pensado terminar en 1 hora, pero lo vamos a dejar todo el fin de semana y vamos a seguir hasta el domingo conversando sobre estos temas. Voy a incorporar ahora las preguntas de la audiencia
antes de las preguntas que nosotros habíamos generado para tener un diálogo. Y voy a leer 3 preguntas y ustedes las contestan según la temática y la cercanía, ¿ya? Pueden agruparlas o como les parezca más sencillo. Primero voy a leer algunas preguntas de Zoom y después en la segunda grupo voy a leer algunas preguntas de Facebook. ¿Bien? Bien, leo una pregunta de Juan Pablo Prieto. Dice, como siempre, parece que el problema no es tanto acerca de si se puede recoger o no los datos de salud de las personas, sino que qué pasa con esos mismos datos una vez agotada la razón que legitimó su tratamiento. Es decir, cómo asegurar que sean eliminados y utilizados para otros fines. O sea, una cosa es la captura y otra cosa es el uso y luego el almacenamiento. Una pregunta. Segunda pregunta. En este caso, Felipe Godoy. Tomando en cuenta la experiencia en China, esta viene supongo para Matías, en cuanto a la vigilancia y entendiendo que hoy los sistemas de vigilancia digital ya son un producto de exportación de dicho gobierno a países como Ecuador, Emiratos Unidos o Alemania, aún no sé si es Estados Unidos o Emiratos, bien. ¿Qué consideraciones deberíamos tener ante una situación como una pandemia sanitaria crítica y la supervigilancia con intereses políticos para determinados gobiernos? Última pregunta de la primera ronda es de nuestro profesor Carlos Amunátegui. ¿Han habido acusaciones acerca de un uso político del semáforo en China para acallar a disidentes? ¿Tiene visos de realidad esta acusación? Bien. Como les parezca, ¿quién quiere asumir alguna de las preguntas? Si quieren, Si quieres, voy comienza Matías. con las dos chinas, pues las dos preguntas chinas que están como de Felipe y de Godoy y de Carlos Amunátegui. Es un tremendo tema. Hay una cantidad de literatura gigantesca con respecto a la utilización política de los medios de supervigilancia. Les recomiendo 2 libros más. Hoy día estamos como cuánto era el show cuando recomendaba el libro. Uno, Vigilancia Permanente, de Edward Snowden, un tremendo libro. Es más bien autobiográfico, pero en el fondo habla de mucho como las estructuras de gobierno para vigilar finalmente el activismo político. El activismo político entendiendo activismo como cualquier conducta contraria a la del gobierno de turno, formación gobierno de izquierda, activismo de derecha y viceversa. Y un segundo libro muy bueno de una argentina que es fantástica, que es de Marta Peirano, que se llama El enemigo conoce el sistema. Yo creo que son 2 libros introductorios, no son libros académicos, pero hay una cantidad de literatura gigantesca. En el caso particular de China, han habido bastantes leaks de datos, no sabemos cuántos de ellos son completamente ciertos. Muchas de las cosas que se han dicho sobre China son de cuestionable fuente. Sabemos que hay un sistema de crédito social, que es a donde podría ir la pregunta, por lo menos la pregunta de Carlos. La de Felipe va más a un tema de utilización política. Que donde lo que hace el sistema chino es decir, dependiendo con quién te juntes, dependiendo tu conducta, dependiendo si es que cometes delitos o no, dependiendo si entregas tarde un libro a la biblioteca, etcétera, 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 te vamos a poner un número o un crédito, se dice en inglés por crédito, un número que represente cuán confiable eres como persona. Si tienes muy pocos créditos, si tienes tu puntaje es muy bajo, vas a empezar a perder ciertos beneficios sociales, ¿no? Si eres antisocial, pierdes los beneficios sociales, sin necesariamente que haya un delito. Por supuesto, los delitos también te hacen perder puntos. ¿Qué es lo que pasa? Si eres una persona en quien se puede confiar muy poco, pierdes, por ejemplo, acceso a tus hijos para educación pública, pierdes acceso a transporte público interurbano, etc. Mientras estaba en China me tocó, en el último periodo me tocó 2 extranjeros que me llamaron que habían perdido muchos créditos y no podían salir de Shanghai. Y me decían, ¿qué hago? ¿Cómo subo los puntos de mi crédito social? Y la respuesta es, no tengo idea. Porque al finalmente, cuando el Estado pierde confianza en ti, en este Estado supervigilante o esta idea de panopticón, ¿no? Alguien que está constantemente mirándote, claro,
pierdes la bendición del Estado. Ahora, la pregunta de Felipe, ¿se usa para intereses políticos? Bueno, claramente, ¿no? Si finalmente el Estado y el gobierno es muy difícil separarlos, ¿no? Entonces siempre que hay una buena herramienta, hay un buen martillo que puede poner buenos clavos, la vamos a usar. Ese es el gran problema de los sistemas de supervigilancia. Cada vez que se implementa una infraestructura de supervigilancia, esta se va a usar para el fin inicial que justificó su creación y después para cualquier fin que tendamos a pensar que nos sirve, sin hacer necesariamente un juicio de valor, porque asumo que los que están en el poder decir esto vale la pena y los que no están en el poder van a decir esto es terrible. Pero no sé, esto efectivamente podemos hablar meses, no sé. Yo me puedo hacer cargo de... Perfecto, Alex. De la primera pregunta. Yo creo que, bueno, es una pregunta que tiene que ver con la evolución en parte que ha tenido el tratamiento de datos personales y básicamente su recolección, el consentimiento y en último término, en el fondo, el principio de finalidad. Porque yo diría que últimamente, o sea, en los 80 y con todo el marco clásico de recolección del consentimiento, con un foco especialmente en el momento justamente en que el consentimiento se recolecta, mayormente restrictivo y siempre con un consentimiento expreso, previo, con una serie de solemnidades, digamos, eso choca ni siquiera voy a hablar de la pandemia, eso choca con el desarrollo tecnológico en que es evidente que hoy día, de alguna manera, en cuanto a consumidores, en cuanto a usuarios de una serie de dispositivos y plataformas, nosotros estamos consintiendo muchas veces, sin leer nada, digamos, y de manera automática, para ciertas funciones o para ciertos datos que entregamos. Y de ahí que los conceptos hayan ido evolucionando, de poner el foco en el momento de la recolección de manera rígida y poner el foco más bien en el uso del dato. O sea, es decir, preocuparse de que el que usa el dato lo use para la finalidad que efectivamente dijo que lo iba a usar, que esa recolección se ampare en una habilitación legal y en definitiva, en este caso en concreto, son recolecciones que tienen por objeto los temas de salud, y los temas de salud básicamente son requerimientos que están regulados legalmente. Es decir, obviamente no todos los organismos, en este caso, están habilitados para hacer esa recolección, y los que lo están tienen que ser transparentes y entregar la información y decir exactamente para qué lo van a utilizar. Porque el problema que puede ocurrir, ¿no es cierto?, en este caso concreto, es que los organismos de salud, por ejemplo, que han recolectado, digan, bueno, pero podría haber un rebrote, entonces la verdad es que no borremos los datos de las personas que han demostrado, digamos, contagios o que todavía no tienen anticuerpos, porque a lo mejor esa información es válida y el rebrote podría ser en unos meses más. Pero resulta que después que pasen esos meses más, la misma autoridad, digamos, la misma autoridad de salud podría decir, bueno, la verdad es que el próximo año no es descartable que vuelva el coronavirus u otro virus, digamos, y sería muy importante tener la información justamente de la condición base de salud de estas personas, porque estas personas que se contagiaron y que eventualmente terminaron hospitalizadas, muchas de ellas tienen enfermedades preexistentes, y sería súper interesante quedarnos con esta información para justamente a lo mejor contactar a estas personas el próximo año. Y entonces es una pregunta, y ahí viene la pregunta, es decir, esa idea de que esa información se mantenga y se le dé un uso, tiene varias aristas. O sea, ¿es una buena idea? ¿Es una mala idea? ¿Es una idea que tiene una base legítima, que tiene una base legal? ¿Hubo consentimiento? ¿Se respeta el principio de finalidad? Y por último, el titular de esos datos podría ser consultado nuevamente, quizás. Podría volver a ser consultado para ratificar y decir si efectivamente le interesa eso o no, digamos. O sea, si efectivamente saben que yo creo que destruyan o que devuelvan o que utilicen o que lo que sea, o que borren esos datos, o no, o efectivamente yo soy una persona que tengo unas condiciones tales que si van a haber campañas especiales del ministerio para el próximo año, a mí me interesa estar, digamos. Entonces,
Pero todas estas cosas requieren siempre entregarle al titular opciones. Esos son uno de los principios nuevos, o sea, el principio de accountability y el principio de opciones. El control siempre lo tiene el titular. Él es el que tiene que decidir si en el fondo quiere seguir en esa base de datos y si quiere que su información siga siendo tratada y si quiere seguir siendo otra vez contactado por el ministerio el próximo año. Y tiene que tener la posibilidad de hacer efectiva esa opción, porque de lo contrario, obviamente que se está yendo mucho más allá de su eventual o posible consentimiento que haya dado de manera original y por lo tanto no habría entonces fuente legítima para tratar esos datos. Muchas gracias, Alex. Gracias, Matías. ¿Sandra quiere hacer algún comentario? Sí, solo precisamente tomándome de lo que señala en este caso Alex, la situación es que precisamente la experiencia en Chile, las tres que yo les mencioné, fíjense, se lo recalqué, no es el Estado el que se queda con los datos, sino que son privados los que tienen en sus manos los datos. Y estos privados, a su vez, la pregunta es cómo se supervigila o cómo se regula o cómo mejor, ¿no es cierto?, se estipula los usos, la privacidad para, ¿cómo se llama?, para un correcto uso de los datos, para el objeto final que tenía originalmente. Es muy complejo. Normalmente en esto comienzan a regir materias, ¿no es cierto?, de mercado, asimetría de la información, sistemas capturados. Entonces, y ojo, a nivel del país, los tres ejemplos que le di, además se caracterizan porque tenemos reguladores que no son lo suficientemente potentes, primero para tener el dato, procesar el dato, trazar el dato. Se requiere dinero, esfuerzo, cantidad de personas profesionales habilitados en estos temas, que en nuestro país falta todavía durante un buen tiempo, digamos, esa habilitación, pero aún más, no tienen una etapa de, ¿cómo se llama?, de renovación o una etapa de conservación claramente estipulada. Y además de eso, un dato importante que dio Alex, ¿no es cierto?, es la accountability, que exista una autorización por parte de los sujetos para poder mantenerme en esta base de datos, renovarme en esta base de datos, actualizarme en la base de datos. Los tres ejemplos que yo mencioné, interpretación, multibanda y portabilidad, no existe. ¿Cómo se llama la accountability? Se ingresa directo, porque existe una fórmula tecnológica en virtud de la cual yo capto el dato, ¿no es cierto?, y me quedo con el dato. Eso. Muchas gracias, Sandra. Voy a proceder a leer 3 preguntas que vienen de Facebook. Sebastián Palacios pregunta: ¿se ha planteado el derecho a la protección de datos como un derecho humano? ¿Creen que deben tener la misma categoría y deben protegerse de igual manera? Francisco Ignacio Rodríguez: si los datos hoy se le dan un poco más de eficiencia en la producción u operación de empresas y servicios, tanto en el sector privado como público, ¿cómo se resguardan la debida protección de los datos teniendo como pilar la dignidad humana, la falta de contexto local en la recaudación de datos? ¿Puede conllevar a los algoritmos que malinterpreten la información recibida y generar discriminación digital deseada o no deseada? Y una tercera pregunta de Sebastián Araya Cornejo: ¿existen experiencias nacionales o extranjeras donde se soliciten o se expropien bases de datos privadas para finalidades públicas, pensando en un hipotético uso y tratamiento de datos que permitan seguimiento o trazabilidad en el futuro, y que en Chile por lo menos las bases de datos relacionadas a utilización de teléfonos celulares están en manos privadas? Buenas y difíciles preguntas. ¿Quién quiere asumir? Si quieren, disparo primero. Dale tú. Bueno, las dos primeras preguntas, es un derecho humano fundamental porque cada vez nos damos cuenta, y ahí hay un tema clave, ¿no? Lo que decía, cada vez que uno
hace una conducta en la vida real, ¿no? Un comportamiento en el foro externo e interno, representa algo de nosotros. Entonces, cada vez que hablamos de datos, en alguna medida, cuando hablamos de datos personales, en alguna medida estamos hablando del foro interno de una persona, de sus preferencias, ¿no? De sus miedos, de su alegría. Y eso tiene que tener cierta protección. Cierta protección porque si bien no queremos nadie que se nos meta a la casa, la privacidad, no queremos nadie que se nos meta en el cerebro, ¿no? Nadie que asuma o que lea cosas que nosotros tal vez no tenemos conscientemente en nuestra vida. Un ejemplo típico, si a mí me dicen, Matías, ¿qué es lo que haces tú los domingos a las 3 de la tarde cuando llueve? Yo voy a decir, mira, no tengo idea, ¿no? Pero puede que un algoritmo diga, mira, cada vez que son las 3 de la tarde, es domingo y está lloviendo, tú, Matías, haces tal conducta. Te quieres, por ejemplo, tomar una Coca-Cola, cualquier cosa. Si yo no tengo conciencia de eso, es bastante injusto que alguien vaya y lo tome y lo aproveche, ¿no? Es solo simplemente un ejemplo en este caso de marketing. Es un derecho humano fundamental la privacidad, desde el entendido en que es básicamente lo que somos, ¿no? Nuestra existencia, estamos en una universidad católica, nuestra existencia es básicamente las manifestaciones del alma. En cualquier sentido, ¿no? Dicho por una persona religiosa o para alguien que no lo sea, es la manifestación del foro interno y eso sí tiene que ser protegido. En esa misma línea, la segunda pregunta es si es que esto, es una pregunta más compleja, pero si es que esto puede terminar en discriminación algorítmica. Claramente es lo que pasa, ¿no? Un ejemplo que una amiga dice, mi socia, dice, bueno, ¿qué es lo que pasa hoy día cuando los niños suben todas sus tareas del colegio a Google Classroom o lo que sea? ¿Qué es lo que pasa si eso en algún momento, en 10 años más, se hace público? Y un headhunter, teniendo a dos candidatos, por ejemplos iguales, dice, este candidato cuando iba en tercero básico era bastante más lento en matemáticas que el otro. Perdón. Eso desde el dato, ¿no? Si lo vemos desde la tecnología, que es lo que pasa con el incremento que hay hoy día en Machine Learning en las discriminaciones, básicamente por una estructura de optimización que hacen los algoritmos. Casos hay infinitos, ¿no? Cuando discriminan a las mujeres, cuando discriminan a la gente de raza negra, cuando discriminan a las minorías raciales, etc. Entonces, el dato genera una complejidad tan grande, y con esto me sumo que lo puedo poner después si quieren en el Facebook de la actividad. Hay un discurso que da un supremo de la Corte Suprema de Inglaterra el año pasado y habla sobre el futuro del derecho, ¿no? Habla de 3 puntos que son fundamentales, un texto que todo abogado que trabaje en derecho comercial debiese leer. Y él dice algo que es muy cierto, dice, nosotros históricamente hemos entendido el derecho, o sea, para entender el derecho hemos entendido las estructuras de dinero y las estructuras de propiedad. Un buen abogado comercial sabe cómo funciona la plata, ¿no? Cómo se mueve de un lado para otro, cuál es el valor, cómo incrementa en el tiempo, etc. Pero no tenemos idea cómo funcionan los datos, ¿no? Y eso es parte importante que el diploma hace, ¿no? El diplomado de protección de datos personales, es explicar cuál es el ciclo de vida de un dato, cómo se entiende un dato. Cuando uno habla de datos es, ¿qué es lo que transfiero? ¿No? Cuando hago un contrato de transferencia de datos, hoy día las principales empresas del mundo son empresas de datos, Facebook, Google, Amazon, qué sé yo. Lo que hacen es trabajar con datos, y esos datos, cuando son personales, tienen un valor tan grande en la vida de una persona que tienen que ser resguardados, ¿no? Porque es la manifestación, en este caso, del alma o del foro interno. Así que sí, como que podríamos hablar 5 años de convencernos de por qué sí. Yo creo que no hay mucha discusión de que sí son un derecho fundamental. Alex, yo creo que... Sí, no, yo creo que en la misma línea, y por eso es que más que decir que yo soy dueño del dato, en el fondo yo soy titular, porque lo que hay ahí en el fondo es una atribución, un atributo. El dato personal viene a ser parte de esos datos personales, son atributos de mi personalidad, digamos, y efectivamente nuestro ordenamiento jurídico así lo reconoce en la última modificación constitucional. Ojalá que esa modificación constitucional, si es que hay cambio constitucional, bueno, se mantenga y se refuerce, porque costó bastante tiempo hasta incorporarla, pero yendo al tema de la discriminación, a mí me parece que efectivamente hoy día, ya con
la automatización de los datos y con la recolección masiva que se hace de los datos, hoy día se puede perfectamente generar perfiles, que es lo que, ¿no es cierto?, se denomina el profiling, y que con el Big Data y con estas potentes computadores que se usan hoy día, uno puede ir construyendo perfiles de personas en muchos temas, digamos, en temas de salud, en temas financieros, y efectivamente ese tipo de datos van a ser usados muchas veces en contra de esas personas, o en contra nuestra, digamos, por así decirlo, tanto en cuanto paciente, tanto en cuanto postulante a un trabajo, tanto en cuanto consumidor, y muchas veces, por lo tanto, todos esos criterios que hoy día están en el mundo físico, por decirlo, esas discriminaciones del mundo físico, se van a empezar a trasladar a los algoritmos y se van a empezar a trasladar a la inteligencia artificial, y si nada hacemos, se van a trasladar de una manera peor, diría yo. O sea, ya existe, hay casos en Estados Unidos que se han visto en donde aplicando inteligencia artificial, ¿no es cierto?, en un mismo barrio, de una calle hacia la derecha, los bancos aplican una tasa de interés más alta que en el mismo barrio de esa cuadra a la izquierda, por el perfil de las personas que viven en esas cuadras, digamos. Entonces, si yo aplico derechamente el algoritmo no tiene un elemento, no va a tener un elemento humano en ese sentido, y simplemente va a aplicar a rajatabla para lo que está construido, digamos, y muchas veces ese tema va a generar discriminación. Por eso es que se dice y por eso es que en el reglamento europeo incluso existe la posibilidad de que en ciertos casos yo te pueda tener el derecho de exigir que haya una intervención de un ser humano, aunque haya un tratamiento automatizado o exista machine learning o inteligencia artificial, especialmente en los temas de salud, digamos. Porque yo puedo llegar, imagínense ustedes que las definiciones, por ejemplo, de toda esta discusión del uso de la última cama, se la dejáramos a un algoritmo. O que las decisiones de traslado, bueno, alguien me podría decir que a lo mejor si le dejáramos a un algoritmo todas esas decisiones, a lo mejor estaría funcionando mejor el sistema en este minuto, puede ser, pero claramente hay un elemento filosófico, como Matías explicaba también del punto de vista de lo humano, que hace imprescindible, digamos, que estos algoritmos y que en la construcción de estos algoritmos participen personas diversas, personas de distintas razas, de distintas etnias, porque si no, vamos a reproducir, no solamente vamos a reproducir, sino que la inteligencia artificial va a ser peor en términos de discriminación que lo que somos nosotros los seres humanos. ¿Y saben por qué va a ser peor? Porque lo va a hacer mejor, porque no va a tener fallos, digamos. Y por eso es que en el fondo lo que dice Yuval Harari en lo último que él escribe, digamos, es el miedo que existe respecto de la inteligencia y capacidad que tiene la inteligencia artificial para sentir más y mejor de lo que nosotros sentimos, porque la inteligencia artificial no se va a equivocar, va a saber exactamente lo que te gusta, lo que comiste, la música que escuchaste en los últimos 25 años. Por lo tanto, esa información la va a procesar con una capacidad mayor que la que tú mismo tienes, o sea, que en todas las redes sociales que tú interactúas, la máquina sabe mucho mejor qué es lo que realmente te gusta a ti que tú mismo, porque a ti se te olvida. Se te puede olvidar un pedazo, a lo mejor se te puede olvidar 3 años de lo que hiciste, o que en alguna etapa de tu vida te fuiste para un lado distinto. No, a la máquina no se le olvida. Entonces va a poder, tú vas a quedar muy vulnerable frente a la máquina. Y por eso es que en estos usos automatizados y el tema de inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado y no repetir ni agravar el tema de las posibles discriminaciones. Sandra, ¿quiere agregar algo? Sí, yo muy corto para, ¿cómo se llama? Para hacer una precisión a la primera pregunta, que era la protección de datos, ¿cierto?, como un derecho humano, tomado desde el punto de vista de la privacidad. Obviamente concuerdo con Matías y con Alex que así debe ser. Pero interesante, ¿no es cierto?, para quien realizó aquí la pregunta, que revisar el Plan Nacional de Derechos Humanos, que nace a partir del establecimiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos, institución que, es bueno decirle aquí, yo
cito mucha norma y cito mucha institución porque mi base es de Derecho Administrativo como especialidad. Pero la Subsecretaría para Derechos Humanos nace en 2016 y comienza a trabajar en un Plan Nacional de Derechos Humanos en 2017. Quisiera poder entrar a la página web del Ministerio de Justicia, donde está ubicada la Subsecretaría de Derechos Humanos, y revisar los distintos ítems en los cuales se trabaja. No van a encontrar este ítem. El ítem digital en particular, como título de la canción, ahí no está. ¿Sí? Interesante análisis para quien hizo la pregunta respecto de la relación con derechos humanos. Lo segundo, en relación a discriminación digital, en posibilidad de algoritmo, eso existe ya en el área, por ejemplo, en la que a mí me gusta más estudiar, que es telecomunicaciones, como yo digo, se da un derecho de colores. Cuando hablo de un derecho de colores es porque en telecomunicaciones tú distingues zonas rojas. Si es una zona roja, no tiene servicio. No solamente no tiene servicio telefónico, no te llega servicio de internet. Y la zona roja tiene una caracterización que no viene en ninguna parte de la ley. Es una caracterización dada, como muchas de las cosas que se dan en los sistemas regulatorios en nuestro país, dada por el mercado, dada por los operadores, ¿sí? Y los sujetos que están en zona roja efectivamente pueden abusar de una discriminación digital. Hay otros colores dentro de cómo se llama de estos sistemas. Lista negra, lista gris, lista blanca, colores. Cada uno tiene una significación distinta y significa que yo voy desagregando y voy ¿cómo se llama?, desgajando, y la población entonces tiene una categoría distinta y a veces servicios distintos y alcances distintos. Ni decir los niveles de penetración, por ejemplo, de precisamente digitalización a través de Internet en sectores rurales o semiurbanos dentro de cómo se llama dentro de nuestro país. Y lo tercero, que era ya una pregunta más específica, ¿no es cierto?, atingente a lo que yo expuse, en relación a la posibilidad o el caso en que gobiernos extranjeros, por ejemplo, hayan expropiado bases de datos a privados, no ha ocurrido de esa forma. La expropiación es un concepto que no es propio de las áreas de digitalización. Yo te diría que más bien a quien hace esta pregunta, lo que pasa en otras legislaciones es que primero tienen leyes de tratamiento de datos personales afinadas, coordinadas, concordadas, con organismos empoderados que entienden que el tratamiento de datos personales, primero, para el regulador, si quiere salvaguardar competencia, mercado, oferta, demanda, tiene que tener una ley de tratamiento de datos personales potente. A partir de de eso, se establecen sistemas de desagregación, sistemas de antimonopolio, sistemas de de compartición, sistemas de interconexión, que hace finalmente que los datos fluyan, sin contar que además en Europa tienen la característica que se tiende a ocupar la colaboración pública-privada, de manera que los datos fluyen de un lado a otro, no quedan necesariamente capturados. Entonces no necesitan recurrir una figura como la expropiación. Sus sistemas de control además funcionan. Por lo tanto, nosotros tenemos una falencia anterior, que es que nuestra ley de tratamiento de datos personales no hace el día, no lo digo aquí como expositora, sino que es algo que ha señalado OCDE, no está a la altura, digamos, de lo que se requiere en muchos aspectos, no solamente aspectos de resguardo de inversión. Pero contestando la pregunta, no se da entonces caso de expropiación a nivel internacional, porque tienen una serie de prevenciones por la cual el privado no es que se quede con el dato, sino que el privado puede hacer un uso del dato para un objeto, en particular, con una proyección en particular y con una protección también en particular. ¿Sí? Eso. Solo agregar un punto, Nicolás, a la última pregunta. Hay un caso bien interesante del año pasado, que fue con Entel, donde se le pide una base de datos a Entel y finalmente se resuelve en la Corte Suprema, donde Entel Entel ganó, por tanto no tuvo que entregar una base de datos. Una de las actividades que tenemos planeadas para más adelante es analizar esa sentencia, así que simplemente los dejamos como con la duda. Ahora, Nicolás, hay un tema que no hemos contado, que es el tema del diplomado.
No sé si lo cuentas tú o lo cuento yo. Lo que Dale, conseguimos dale. hoy día. Bueno, para todas las personas que están viendo hoy día, conseguimos con la facultad que todos los que hayan estado hoy día en el seminario, por alguna de las dos plataformas, por Zoom o por Facebook, durante una semana, o sea, hasta el viernes de la próxima semana, se pueden inscribir en el Diplomado de Protección de Datos Personales con un 15% de descuento. Así que esto es como ofertón de la tele, ¿no? Entonces, tienen una semana para inscribirse en el diplomado, y le vamos a dar un 15% de descuento no acumulable, por supuesto, con otro descuento, pero para motivar en el fondo y para, de alguna forma, recompensar a aquellos que nos han acompañado esta tarde. Así que eso, 15% de descuento no acumulable por una semana, diciendo que estuvieron participando o escuchando esta conversación. Excelente vendedor, Matías. Muy buena oferta. Ya, vamos a hacer una cosa, vamos a leer las últimas 3 preguntas y para no alargarnos mucho, ojalá que vayan bien directo, no, tratar de abordarla, porque algunos de estos temas dan para mucho más tiempo, ¿no es cierto? Los que quieran seguir conversando sobre esto, la única opción que tenemos es que se inscriban en el diplomado. Bien, Juan Carlos Manríquez. La pandemia ha sido una cantera riquísima para obtener datos a costo casi cero. ¿Hay indicios que los gobiernos los vendan a los laboratorios privados sin respetar la dignidad genética del titular? Manuel Rojas, considerando la actual pandemia como prioridad 1 para todos, ¿para cuándo visualizan ustedes la nueva ley de protección de datos y desde cuándo creen comience a aplicar sanciones? Y finalmente, Margarita Herrera dice, sabemos que la protección de datos personales es una garantía constitucional, sin embargo, también lo es la protección de la salud. Respecto a ambos y siguiendo el texto de nuestra Constitución y en consideración a la situación actual de pandemia, el Pacto de San José de Costa Rica permite la restricción de garantías como por ejemplo la libertad de reunión, de asociación, circulación, entre otras, debiendo establecer dicha restricción a través de una ley. Considerando esto, ¿existe entonces algo que impida la utilización del Big Data para el seguimiento de las personas en esta pandemia? Les dejo abierta la mesa a quien quiera responder. Si quieren, parto muy cortito, ¿no? Juan Carlos Manrique, quien es profesor diplomado, esperemos que Juan Carlos tenga esa discusión en su clase. él va a ver todo el tema de litigación penal en materia de protección de datos personales. Entonces, asumo que la pregunta de datos y salud, o si es que alguien le está entregando los datos a las farmacéuticas, se pueda ver en su posible clase. Así que, Juan Carlos, te devuelvo la pregunta. Porque yo por lo menos no tengo ningún antecedente. La nueva ley, y eso simplemente lo cortito, la nueva ley debería haber salido en marzo, qué sé yo, estaba planeada para marzo, se terminó el segundo trámite legislativo, volvió a Hacienda para revisar temas de presupuesto, se le metieron un par de indicaciones en esta última entrada. Hay claramente un problema de plata, ¿no? Y ahí todos tenemos el corazoncito puesto en alguna de las dos opciones, si es que el órgano regulador de protección de datos personales iba a ser un órgano independiente nuevo, o si iban a pasar las competencias al Consejo para la Transparencia. Finalmente ganó la segunda opción. El Consejo de Transparencia se quedó como el órgano garante de la protección de datos hasta ahora. Siempre tenemos que esperar que cuando esté publicada la ley sabemos si es que será así, pero lo más probable es que se quede el Consejo para la Transparencia como el órgano protector de la institucionalidad de datos, pero debería salir pronto. El tema es que, bueno, el gobierno está con mucha pega en este periodo, entonces asumo que esto bajó la urgencia. Eso es muy importante. Alex, ¿quieres decir Sí, algo? no, yo quería solamente agregar que efectivamente el proyecto de ley está en la Comisión de Hacienda en este minuto, estuvo en la Comisión de Constitución donde se avanzó bastante, y claro, está en la Comisión de Hacienda porque implica un gasto presupuestario y la creación ya sea en este caso de una nueva división en el Consejo para la Transparencia o la creación de un organismo. Yo creo que esta discusión, y ya está zanjada, entiendo yo, pero de todas maneras en una temática como la que estamos conversando hoy día cobra mucha relevancia, porque
hoy día estamos diciendo, por una parte, que tenemos al Poder Ejecutivo, en este caso representado por el Ministerio de Salud y por todos los prestadores de salud, sean públicos o privados, ¿no es cierto?, de una parte, que han sido los que de alguna manera han colectado datos y en el fondo tienen que velar por el uso correcto de los datos. Y por otro lado, no tenemos en Chile en este minuto una autoridad de protección, pero la vamos a tener. Pero aquí es donde empieza a ser relevante si esa autoridad de protección es independiente, es autónoma, es dependiente, y dónde está. Porque si esa autoridad es una autoridad dependiente de un ministerio, finalmente, digamos, no tiene por qué funcionar mal, pero de alguna forma, a lo menos desde el punto de vista jerárquico, estaría sometida a la misma jerarquía que lo está el procesador de los datos o el controlador de los datos, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un argumento que me parece interesante, digamos, en favor de tener una autoridad más bien autónoma, y la autonomía puede ser de muchos tipos, digamos, que efectivamente pueda tener la capacidad en una materia como esta, digamos, poder decirle a la autoridad pública, mire, usted se excedió, eventualmente sancionarla, porque, digamos, claramente aquí los infractores posibles de esta ley y esta normativa son organizaciones privadas, por supuesto, pero también instituciones públicas, todos son procesadores, controladores de datos, digamos, sobre todo controladores. Entonces, esa sería una reflexión respecto a la importancia, yo creo, hoy día más que nunca. Yo no sé si esta pandemia va a generar finalmente que esto baje de prioridad. Yo diría que debiera ser al revés. O sea, la pandemia debiera demostrar que este tipo de normas son absolutamente imprescindibles. Tampoco falta mucho el punto de vista legislativo. Ahora, lo que viene en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados en ese sentido hoy día puede ser algo que dure, puede ser algo que si hay ciertos consensos y se logra, digamos, debería ser fácil, pero también podría empantanarse, y si eso es así, sería una lástima que tuviéramos otro proyecto de ley en donde pasa el gobierno de turno y no logra sacarlo. Sandra, ¿quieres decir algo? Ahí está Sandra. La última oyente preguntó por si en definitiva, ¿no es cierto?, el Big Data tendría alguna limitación para utilizarlo en pandemia, considerando que por una parte está el derecho a la privacidad, pero por otra parte está el derecho a la salud. Hay por ahí algunas posturas que indican que debería, ¿no es cierto?, poder utilizarse en el sentido que lo primero que está en una pandemia es el derecho a la vida. Entonces lo que hacen es una categorización de derechos. Y más allá del tratamiento de datos personales, más allá de ¿cómo se llama?, de seguridad, privacidad, salud, no se tiene nada de eso si yo no apunto a que la persona tenga, ¿no es cierto?, una sobrevivencia frente a una pandemia. Desde ese punto de vista, plenariamente se entiende que sí se podría aplicar, y también hay otra cosa interesante, que ya hace un tiempo, no en estas materias, a propósito de otra cosa, de recordarlo aquí varios los oyentes asociados a las tarjetas de crédito, la Corte Suprema eliminó, ¿no es cierto?, este consentimiento de rebaño colectivo, y por lo tanto hay que dar un consentimiento uno a uno ¿cómo se llama?, en ciertas materias, y un consentimiento además expreso. Eso es algo que se puede utilizar como antecedentes para efectos de una utilización de ¿cómo se llama?, de Big Data en pandemia. Pero lo básico, lo que postulan algunos en teoría, es que debería poder aplicarse básicamente en atención al artículo 19, número 1. Eso. Muchas gracias, Matías, Alex, Sandra. Vamos a cerrar la actividad. Hubo otras preguntas que lamentablemente no alcanzamos a responder. Hay felicitaciones a los partícipes tanto en Zoom como en Facebook. Hay preguntas respecto al diplomado. Estos son los temas del diplomado y vamos a incluir estos y muchos más. Los invitamos a ver si es que pueden inscribirse. Y yo quisiera solamente agregar, Matías quiere hacer un comentario también, pero hay un texto de Byung-Chul Han reciente donde él comenta que el mayor éxito que ha tenido Asia en el control de la pandemia ha sido precisamente por la
cultura asiática de acostumbramiento a un mayor control del Estado, a obedecer estas órdenes y este control. Y este control, advierte él, citando a Foucault, del peligro futuro hacia adelante de la biopolítica, con herramientas necesarias para combatir una pandemia tan compleja como esta. La tecnología, que hoy día tiene capacidades impensadas de hace pocas décadas, permite también que los estados utilicen esta tecnología para el control, y control en el sentido más amplio de la palabra, un control que también tiene muchos riesgos. Eso lo advierte como un enorme peligro Byung-Chul Han, y eso es algo que también deberíamos mirar hacia adelante, y también eventualmente podemos hacer otra actividad y seguir conversando sobre estos temas. Te doy la palabra, Matías. No, solo porque alguien preguntó en el chat de Zoom si es que el diplomado va a ser online. Va a ser completa, va a tener las dos modalidades, porque la idea es que estos temas se aprendan no solo en Santiago, sino además en regiones o donde la gente pueda. Entonces, el diplomado va a ser completamente dado online, desde comienzo a final, independiente que en algún momento se vuelvan a las clases normales. Si es que se vuelven a las clases normales, la Facultad de Derecho tiene una nueva sede, y aprovecho de contarles que está a la salida del Metro del Golf, y nuestras clases van a darse en esa nueva sede. Entonces, hay hartas cosas, en el fondo tratamos de hacer el diplomado lo más accesible a la gente, ¿no? Completamente online, y si vuelven las clases, se va a mantener online para aquellos que no sean de Santiago, y los que sean de Santiago se cambió la sede. Eso simplemente, Nicolás. Bueno, muchas gracias. Damos por concluida esta actividad. Al menos yo me entretuve mucho y aprendí mucho, y creo que lo que puedan dar estas personas, que son algunos del equipo de los relatores y otros, hay un equipo muy interesante. Sin duda que va a ser una experiencia muy, muy rica la de participar en el diplomado. Muchas gracias a todos.